El día de hoy vamos a dar continuidad a esta serie. Como ustedes recordarán, la serie se llama ¿Quién dice que soy? ¿Quién dicen que soy? Ya Frankie ha compartido con nosotros en dos reuniones que estoy seguro que han sido de suma importancia para cada uno de nosotros. Definitivamente son temas que ya conocemos, por supuesto, pero que es muy importante que siempre lo tengamos en nuestra mente. Nadie se le olvida de los creyentes que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. A nadie se nos olvida que Jesucristo murió en una cruz por nosotros, ¿sí? Sin embargo, es muy importante siempre recordar que Cristo murió por nosotros, que gracias a su sacrificio es que nosotros estamos ahora en comunicación directa con Dios, porque antes de eso no teníamos. No existe forma de llegar a Dios, no existe camino de llegar a Dios. No hay un libro que nos diga paso 1, 2, 3 y 4 5 puntos para llegar a la presencia de Dios. No, solo hay un camino para llegar a Dios, y eso es nuestro Señor Jesús. Esto ya todos lo sabemos, todos los creyentes lo sabemos genuinamente. Sin embargo, a veces se nos olvida, o no que no se nos olvide, me voy a corregir. Sin embargo, a veces no lo tenemos en nuestra mente. Y qué error tan grande no recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, el tema del día de hoy, fíjense cómo se llama. Bueno, si me deja funcionar esto, denme un segundito. Saco la otra, es que el tema es el internet. Nos han hecho cardíaca la instalación del internet y estamos utilizando internet de celulares y a veces no funciona. Pero bueno, aquí ya tenemos. El tema del día de hoy es: yo soy la resurrección y la vida. Ese pasaje es un pasaje que seguramente todos ya lo han leído. Seguramente todos ya lo hemos estudiado, lo hemos analizado. Pero fíjense, más adelante vamos a hablar acerca de que Jesús no solamente tiene el poder de la resurrección. Cuando Jesús decía que Él podía resucitar a los demás, Él dijo más que resucitar, dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Ahorita vamos a ver qué implicación tiene este pasaje, por qué Jesús lo dice de una manera tajante diciendo quién es Él. Y para eso, pues quiero iniciar con la primera pregunta: ¿quién es Jesús? Vuelvo a lo mismo, Frankie ya ha platicado mucho acerca de esto, de quién es nuestro Señor Jesús. Algunos dicen que Jesús es solamente un profeta, un maestro. Los musulmanes, de hecho, en su libro sagrado, el Corán, a Jesús lo tienen como un grande profeta. Realmente, inclusive los evangelios, los mismos musulmanes los tienen en estima. Otros afirman que Jesús no es más que un charlatán, un mentiroso. ¿Quiénes piensan eso? Muchas personas, pero en específico los judíos. Los judíos que no han creído en Jesús, a Jesús lo ven como una persona más, ni siquiera lo consideran como un profeta. De hecho, los musulmanes le tienen un mayor respeto a la figura de Jesús que los mismos judíos. Entonces, hay otras personas que dicen Jesús, algunos dicen que ni Jesús ni siquiera existió, que no es el tema del día de hoy. En algún momento estaría muy interesante ver, justo platicaba ahí con unos amigos el día de ayer, hay historiadores que no son cristianos, que no son creyentes, que dan fe de la existencia de Jesús. Y muchos historiadores, al menos 5 yo conozco, historiadores no creyentes. Es muy importante aclarar esto. ¿Y nosotros? ¿Quién dice que es Jesús? Para eso quiero ponerles este versículo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, de Él mismo, de Jesús.
Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista. Para muchos, Juan el Bautista era un profeta, a eso se refiere. Otros que es Elías. Elías es otro profeta. Y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Aún en el entonces de Jesús, para muchas personas, Cristo era más que solamente un profeta. Alguien que era enviado por Dios para llevar su palabra. Y luego pregunta Jesús. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y fíjense lo que dijo Simón Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas palabras, estas frases son para estudiar para estudiar la teología, para explicar. Primero que nada, tú eres el Cristo. El decir que tú eres el Cristo es reconocer, tú eres el ungido. Cristo significa, Mesías significa ungido. Y decir y reconocer a Cristo a Jesús como Cristo, como el Mesías, como el ungido, es reconocer que Cristo Jesús era el enviado, el Salvador de los judíos. Ese título nadie lo que se atrevía. Porque ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué pasaría si los judíos, si la religión judía o el judaísmo reconociera a Cristo, a Jesús como el Mesías? Tendría una implicación de ¿qué? De creer en Jesús, creer en sus palabras. Y las palabras de Cristo eran contrarias a lo que la tradición religiosa judía predicaba en aquel entonces. Luego viene la segunda frase, el Hijo del Dios viviente. Fíjense bien, el Hijo del Dios viviente. Y disculpen que les diga este ejemplo, pero no tiene que ver con personas ni animalitos, sino con plantas. Cuando ustedes siembran un naranjo y si llega a dar frutos, ¿qué fruto va a dar? Naranjas. Si siembran un manzano, ¿qué van a dar? ¿Qué fruto será? Manzana. No pueden sembrar ustedes un naranjo y salga un mango, ¿sí? Disculpen que haga este ejemplo, pero lo que quiero explicarles es que cuando se dice el Hijo de Dios, ¿qué significa? Es mismo Dios, la misma esencia de Dios. Entonces, al decir el Hijo del Dios viviente, está reconociendo Simón Pedro la divinidad de Jesús. Eso es algo muy importante. Ustedes podrán leer posteriormente este capítulo, lo que está hablando acerca de cómo Jesús, cómo Pedro tan rápido reconoció y creyó quién era. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién es Jesús para ustedes? ¿Es el Mesías? ¿Es el Hijo de Dios? ¿O solo es un maestro? Es nuestro Dios, es nuestro Mesías. Y ahora quiero entrar directamente al tema. No quiero que el día de hoy hablemos sobre quién es Jesús. Ya se ha platicado de esto. Inclusive estaría muy interesante que en un futuro tengamos una historia acerca de Jesús, acerca de quién es Él, de dónde viene, si Él es rey de los judíos, si Él no es rey de los judíos, porque hay muchos temas. Inclusive podemos decir que si los judíos no hubieran sido dominados por los romanos y siguieran Judea con el linaje de sus reyes, a Jesús por descendencia directa le correspondía el trono como rey de los judíos, inclusive de esa manera. Pero bueno, ese es un tema para otro día, en otro momento. Ahora vamos a hablar acerca de la resurrección. Este tema es muy importante. Anteriormente, los judíos se dividían en varios grupos sectarios, o vamos a llamarlo en varias denominaciones. Así como están los bautistas, los reformados, los presbiterianos. Voy a decirles algo parecido. En aquel entonces, dentro de los mismos judíos existían algunas diferencias. Unos eran los que más conocemos, son los fariseos. Y había otros, ¿cuáles son los
No, ese es un pueblo, pero está cerquita de ahí. El segundo son los saduceos. Los grupos más importantes dentro del judaísmo en el entonces, en el contexto de la existencia de Jesús, eran los fariseos y los saduceos. Una de las diferencias más importantes entre estos grupos es que los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no lo creían. Entonces, de ahí la importancia, nosotros como creyentes sabemos y creemos en la resurrección, porque van a ver ahorita que nuestra fe depende de la resurrección de Jesús. Todo gira en torno a la resurrección de Cristo. Entonces, preparo este comentario para preguntarles esto: ¿qué hubiera sucedido si Jesús no hubiera resucitado? ¿Qué implicaciones a la vida tendríamos si Jesús no hubiese resucitado? ¿Alguien ha escuchado alguna vez? La falta de fe, ¿no? ¿Falta de fe? Que si no hubiera resucitado, pues hubiéramos creído, bueno, en ese tiempo hubiera creído a la voz de que no se pudo haber salvado de la muerte. Fíjense, hay muchas razones y ahorita los vamos a decir, y tiene mucho que ver con lo que dice Jesús, pero se los digo así tan tajantemente y tan cerrado: si Jesús no hubiera resucitado, no habría cristianismo. Así de sencillo. No existiría el cristianismo. Podemos decir muchas cosas que tal vez sí, pero lo más importante es que no existiría el cristianismo. Nuestra fe sería en vano. Y le voy a pedir, porque este versículo sí olvidé agregarlo, le voy a pedir que alguien me lea 1 Corintios 15, 14. ¿Se puede poner de pie y que me guste leer? Por favor. Déjame ver. No viene. Por eso comentaba que alguien, por favor, lo pueda leer. 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Así es. Entonces, hay otras versiones, aquí dice inútil, sería en vano. ¿Qué significa? Y creo que en ese pasaje más adelante dice: y seríamos las personas de más digna lástima si Jesús no hubiera resucitado. Si Jesús no hubiera resucitado, Jesús no sería el Mesías. Y tiene que ver con lo que dijo ahorita Chuy, que pues no hubiera vencido a la muerte. Por ende, no era el Cristo. Y como lo dije hace unos momentos, seríamos dignos de lástima. Imagínense la implicación que tiene el que Cristo no hubiera resucitado. No pudiéramos decir soy libre, no pudiéramos decir soy justificado por Cristo, no pudiéramos decir mis pecados han sido perdonados, no pudiéramos decir ahora mi confianza está en que un día voy a estar con Él cuando muera, porque todas esas bendiciones son para los que hemos creído. No en que a ver si no cometo un pecado y a ver si Dios me salva. No, desde el momento que creemos, dice la Biblia, que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Desde el momento que hemos depositado nuestra confianza en Dios, somos hijos de Él. Y por ende, no es a ver si, es que tenemos asegurada la estancia eterna con nuestro Señor Jesús. Y yo les recuerdo, de paso, que esto es algo que no se pierde, ni se gana. Nadie nos hemos ganado el cielo. Todos hemos alcanzado misericordia y Dios nos ha dado esa salvación. Así que así como no te ganaste la salvación, tampoco la puedes perder. Y eso es gracias a la resurrección de Jesús. Cuando Jesús venció a la muerte, en ese momento se comprobó que realmente Él era el Mesías, que realmente Él era el Hijo de Dios.
Y ahora quiero hablar un poquito acerca del contexto de la resurrección de Jesús, que estoy seguro que todos ustedes ya lo conocen. La crucifixión de Jesús sucedió durante el dominio romano sobre Judea. Recuerden bien, solamente un dato de historia. El reino de Israel, honestamente no me acuerdo del año, pero mucho antes de Jesús se dividió. El reino del norte, propiamente Israel, y el reino del sur, que era Judá, y si no estoy mal, Benjamín formaba parte de ese grupo. Después de eso, el reino del norte fue llevado a esclavitud, y si no estoy mal, por los asirios. Después de eso, el reino del sur, Judea, por eso se les dice judíos, ¿sí? Judea de Judá, fueron luego ya ellos también súbditos, si no estoy mal, de Babilonia, y discúlpenme si a lo mejor es al revés, si es al revés, díganme. Y después de esto, los romanos agarraron de súbditos a los judíos. Ellos tenían el control político y militar. Ellos no infundían ni promovían ninguna religión, al menos no con los judíos. Su necesidad o su deseo era de tener un control político y militar. La crucifixión era una forma de ejecución utilizada por los romanos, no por los judíos. No era la forma de matar de los judíos. Y los romanos castigaban en cruz a los criminales y disidentes. Y luego dice que aunque los romanos tenían la autoridad, los judíos también tenían su propia ley. Y era una ley religiosa, era una ley cultural, la cual afirmaba que la blasfemia y el autoproclamarse como Mesías para los judíos eran delitos punibles. Solamente porque Jesús dijo: yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Para los judíos eso era una herejía. ¿Por qué? ¿Quién era la única persona que podía decirlo? Dios mismo. Jesús era Dios. Pero los judíos no lo vieron. Sin embargo, hay una situación. Ustedes recuerdan que cuando los judíos cuando se arrestó a Jesús, lo llevaron ante Pilato, lo llevaron ante varios gobiernos. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían la autoridad de matar, solamente los romanos. Entonces, Jesús fue rechazado por los judíos porque él desafió las autoridades y sus enseñanzas, sus acciones, y lo que más les caló a los judíos, su afirmación de ser el Hijo de Dios, provocaron reacciones negativas. Entonces fue el odio, fue la envidia, fue la religiosidad que cegó a las personas en no saber quién era Jesús mismo. Y bueno, este es el contexto que yo creo que la mayoría ya lo sabíamos. Existen evidencias de la resurrección de Jesús. Y no es como ahorita. Ahorita tenemos un celular, tenemos una cámara, podemos grabar, podemos hacer evidencia. Y aún así, cuando se ve un video, ni siquiera uno está seguro si es real o no. Porque puede ser truqueado, porque puede ser cambiado, porque puede ser modificado, porque puede ser alterado. Inclusive yo escuché alguna vez, hace muchos años, escuché que ¿cuánto tiempo duraría toda la información que tenemos grabada? Uno puede decir, pues está en video, ahora sí que ya nadie la puede borrar. Pero aún así, todas las computadoras del mundo, todas las cintas, toda la información, las memorias donde se almacena la información, no pueden existir por siempre. Y si dejaran, por algún motivo, se dejaran de producir celulares, se dejaran de utilizar cámaras, se dejaran de producir computadoras, y tú guardaras en una memoria todos los videos de tu persona, no recuerdo si en 100, 200, 300 años, dejaran de existir. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Qué evidencia podemos tener que efectivamente Jesús ha resucitado? Evidencia histórica, evidencia documental, solamente, no hay otra. No puedes
mostrarle alguna foto, no se puede mostrar algún video, porque si hubiera sido eso, Jesús. El AC y el DC. Ajá. Antes de Cristo y después de Cristo. Sí. Sí, eso es una forma de cómo la gente con la llegada de Cristo quebró el tiempo para dividirlo. Entonces, las evidencias de que Jesús resucitó es los relatos de los evangelios. También los relatos de los evangelios vienen todo. Y dentro de los relatos es la tumba vacía, testigos oculares de Jesús. Y creo que, no sé con quién estábamos hablando también acerca un poco de eso, acerca de la evidencia de cómo los judíos, cómo los apóstoles estuvieron con Jesús, lo vieron. Y no fue uno, no fueron dos, fueron todos los apóstoles, excepto Iscariotes, ¿verdad? Vieron a Jesús resucitado. Y después de eso, vivieron, expandieron el evangelio e inclusive estuvieron dispuestos a dar su vida. Si esto hubiera sido una mentira, estoy seguro que al menos un discípulo estando a punto de morir, testigos oculares, algún apóstol se hubiera retractado. Es una forma de evidenciar que lo que ellos vieron fue real. Otra es la transformación de los judíos, de los discípulos, cómo Dios los ha transformado, cómo Dios los transformó. ¿Qué era Pedro? Era un pescador solamente. ¿Qué era Juan? ¿Qué eran los discípulos? A lo mejor Lucas, pues él era una persona que tenía una profesión. Posiblemente él en su ambiente no tenía una mala vida, era médico. Entonces había otros que eran, ¿cómo se me fue el nombre? Recolector de impuestos. Era gente, dentro de los mismos judíos había gente sencilla, humilde, otra gente que a lo mejor estaba más educada, más letrada. Sin embargo, vemos cómo Dios transformó a los discípulos por medio de Jesús. Y créanme que eso sigue sucediendo hoy en día para todos nosotros. Dios nos ha transformado. Y la misma palabra de Dios dice que no ha terminado. El que empezó la buena obra, la terminará en nuestras vidas. Entonces, para esto, acerca de la resurrección, yo quiero también hablarles brevemente acerca de cómo los padres apostólicos o los padres, o inclusive padres de la iglesia, hablan acerca de la resurrección de Jesús. Y el primero que quiero comentarles, Justino Mártir. Justino Mártir fue un padre apostólico. Justino Mártir vivió en el año 100. Del año 100 al 165. Como referencia, Juan, el apóstol Juan, ¿a qué año habrá muerto? ¿Alguien sabe? Sí, llegó casi, murió entre los 90 y tantos. Bueno, para que se den una idea, esta persona, yo creo que murió Juan y a lo mejor unos menos de 10 años y nació Justino Mártir. Es una persona casi contemporánea del apóstol Juan. Esta persona, Justino Mártir, fue un filósofo, un apologista cristiano, nació en Samaria, de hecho, y lo que actualmente es Palestina. Fue martirizado en Roma por su fe. Se cree que Justino Mártir fue uno de los primeros cristianos en la ciudad de Éfeso y también en Roma. Esto es historia, definitivamente no viene en la Biblia. Pero Justino Mártir, en sus escritos que él hizo, él tiene un libro que se llama Diálogo con Trifón. Trifón era una persona, y vaya qué feo nombre. Si yo tuviera un hijo, imagínense que les dijera, no es niña, es niño, se va a llamar Trifón. Qué feo nombre, ¿verdad? Pero bueno, es un nombre de antes. Ahí sostiene Justino que la resurrección de Jesús es un hecho histórico y real. Fíjense bien, yo en el año 2023 estoy afirmando que la resurrección de Jesús es un hecho histórico y real.
y no estoy diciendo ninguna novedad, eso siempre, ustedes también lo saben. Justino Mártir, entre el año 100 y 165, afirmaba que era un hecho histórico y real. Afirmaba que Jesús fue crucificado y murió, pero también que resucitó al tercer día. Justino, fíjense bien, para decir lo que decía, él se apoyaba en los testimonios de los apóstoles y de los creyentes y los seguidores de Jesús, quienes fueron testigos presenciales de su resurrección y luego proclamaron esta verdad. Justino también argumenta que la resurrección es la prueba de la divinidad de Jesús y de la validez de su misión salvadora. Según Justino, la resurrección de Jesús ofrece la esperanza de vida eterna y la promesa que también los seguidores de Jesús experimentarán la resurrección en el futuro. Esta persona del año 100 aproximadamente al 165 lo reafirma. Luego vemos a esta persona, Irineo de Lyon. Esta persona se me hace muy muy interesante porque él sí tiene una relación directa. No digo que Justino Mártir no la tenga, simplemente yo no sé de quién era discípulo, pero Irineo de Lyon, él era un teólogo que nació en Turquía, en Esmirna. ¿Les suena Esmirna? ¿Qué es Esmirna? Una de las 7 iglesias, ¿verdad? Bueno, ahí Irineo de Lyon fue discípulo de Policarpo. ¿Otro nombre, Ale, para nuestro niño? No creo, ¿verdad? Policarpo, le dirían Poli. Pero bueno, Policarpo, ¿le suena Policarpo? No, ¿verdad? ¿Saben de quién fue discípulo Policarpo? Del apóstol Juan. Fíjense bien, la relación directa. Irineo de Lyon era discípulo de Policarpo. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Esto que le estoy diciendo no viene en la Biblia, es historia. Pero es interesante analizar todo eso para entender cómo la creencia de la resurrección no es una idea de Gran Comisión que se la sacó la manga ahorita. No es una idea de una iglesia de Monterrey o una idea de Estados Unidos. No es una idea de los reformadores en el año 1500. No es una idea de los católicos en el año 1000. A lo largo de los años después de la venida de Cristo se predicaba esto. Y no es novedad. Sin embargo, es un hecho que trasciende. El otro que también vimos es Tertuliano. Tampoco me gusta ese nombre. Tertuliano, él vivió del año 155 al 240. Y así podemos leer y leer. Yo pudiera decirles acerca de todas estas personas que han sido creyentes desde Jesús, Jesús mismo como nuestro Señor, los discípulos, luego los discípulos de los discípulos, y luego los discípulos de los discípulos, y luego otros grandes predicadores durante los primeros 500 años de la iglesia, los 1000 años de la iglesia, en el protestantismo, en la reforma, podemos ver que es lo mismo. Cristo resucitó por el poder de Dios. Jesús es la resurrección y la vida. Para eso, Juan 11:25 dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús no solo tiene el poder de resucitar a los muertos, Él es la resurrección. ¿Y esto qué significa? Oye, se suena muy bonito. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta frase que estamos leyendo, este versículo que acabamos de leer, es una conversación que Jesús tuvo con Marta. ¿Cuándo? En el momento que Lázaro había muerto. Marta le dice, ay Jesús, si hubieras venido antes, porque Jesús llegó 4 días después de que Lázaro había muerto. Y le dice Marta, Jesús, si hubieras venido antes, hubieras sanado. Prácticamente le dijo, hubieras sanado, hubieras salvado a Lázaro. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y más adelante vemos
que al expresar luego Marta le dice a Jesús, sí, sabemos que Lázaro va a resucitar en el postrero. Ellos ya lo sabían, ellos ya lo confiaban. Entonces, Jesús no hablaba de la resurrección futura. Todos los que estamos aquí hemos nacido una vez. O algunos nacieron en Ciudad de México, en Querétaro, Monterrey, en Guanajuato, en muchos lados, ¿sí? Y todos los que hemos creído hemos nacido por segunda vez. Algunos aceptaron aquí. Yo me acuerdo mucho que tuve la oportunidad de confiar en Cristo en una iglesia en un pueblito que se llama Santa Rosa, en Apodaca, Nuevo León. Pudiera decir que ahí nací yo, mi segunda vez. Y a lo mejor ustedes se pueden acordar en qué momento ustedes confiaron en el Señor. Y en ese momento ustedes nacieron por segunda vez. Todos los que estamos aquí, lamentablemente quiero darles una noticia. Todos los que estamos aquí vamos a morir, a menos que Cristo venga antes. Pero todos los que estamos aquí vamos a morir. Pero ¿saben qué? Todos los que hemos creído vamos a resucitar. Dios nos va a resucitar. ¡Qué gran bendición! Porque dice la palabra de Dios que algunos van a resucitar para salvación y otros para perdición, para juicio. Pero todos los que hemos creído resucitaremos. Así como Cristo resucitó de los muertos, así nosotros resucitaremos. Así que no se desanimen. Sí, son momentos difíciles cuando algún familiar fallece, pero tengan fe en que la muerte solamente es un estado transitorio. Todo pasará y Cristo un día los va a resucitar. Y lloramos, pero lloramos con esperanza, porque Jesús está con nosotros. Y ahora, Jesús como la resurrección. Jesús afirmó ser la resurrección, lo cual significa que Él se encuentra con el poder y la autoridad, porque venció la muerte. Jesús, como ser humano, fue perfecto y nunca pecó. Jesús vivió una vida que cumplía plenamente la voluntad de Dios. Y cuando Él murió, se convirtió en el sacrificio perfecto. Ustedes recordarán entre los judíos que tenía que derramar la sangre de un cordero perfecto. Cristo es el cordero perfecto, que con una sola vez que Él fue sacrificado, con una sola vez del derramamiento de su sangre, ahora nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. Jesús como vida. Jesús también es la vida, porque implica que en Él se encuentra la fuente y el propósito de la vida eterna. Y a través de su encarnación, Jesús revela a Dios y muestra el camino hacia una relación íntima con Él. Recuerden lo que dice Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Otro versículo más habla acerca que Jesús es la vida. Él no solo da la vida, Él no solo tiene la autoridad de resucitar, Él mismo es la resurrección y la vida. Y el mismo poder que resucitó a Jesús, el mismo poder que lo levantó de los muertos, les digo algo que seguramente lo saben, pero seguramente no se levantan todos los días reflexionando sobre esto. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que obra en cada uno de ustedes. Ustedes se levantan todos los días pensando en que hay un poder en sus vidas, que el mismo poder que Jesús lo resucitó de los muertos es el poder que está en ustedes. ¿Reflexionan eso todos los días? Honestamente, yo tampoco lo pienso todos los días. Estamos desaprovechando, por decirlo de alguna manera, porque el mismo poder es el que tenemos nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. No viene a visitarnos y se va.
Por eso algunos cantos que dicen, ven Espíritu Santo, ven, llénanos, muchas cosas que suenan muy bonitas. Pero disculpen por lo que voy a decir, pero esa teología en ese canto está mal, porque el Espíritu Santo ya está en ti. Queremos que esta presencia se llene del Espíritu Santo, también son frases que se dicen por ahí, y que tal vez tienen una intención buena, pero el Espíritu Santo ya está en nosotros. No necesitamos llenar del Espíritu Santo esta silla, no necesitamos llenar del Espíritu Santo esta computadora para que no se me apague. No, el Espíritu Santo está aquí, está en tu vida, está en tu persona. Entonces, si está el Espíritu en tu vida, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque no nos levantamos todos los días recordando que que tenemos a Jesús en nosotros, que el poder de Dios mora en nosotros. Somos afortunados, somos privilegiados, porque la mismísima presencia de Dios permanentemente mora en nosotros. Así es. Entonces, la relación entre la resurrección y la vida, pues ya sabemos. Permítanme, se me pasó por acá. La resurrección y la vida están estrechamente relacionadas en la obra de Jesús. Su resurrección de entre los muertos es la prueba definitiva de su poder sobre la muerte y su victoria sobre el pecado. Y ya me voy a acelerar porque ya se está acabando el tiempo. Solamente brevemente les voy a mencionar algunos ejemplos bíblicos de personas que fueron resucitadas. En el Antiguo Testamento les voy a poner el ejemplo de el hijo de la viuda de Sarepta. ¿Sí? Este habla del profeta Elías, se lo recomiendo, así como Juan les dice que busquen el versículo, así ustedes busquen ahí en la Biblia, hijo de Sarepta, encuéntrenlo, es una muy buena historia. El hijo de la Sunamita, otra persona, este fue en la época del profeta de Eliseo. Y también otro, el hombre resucitado en el sepulcro de Eliseo. Son 3 personas que yo tengo a la mano en el Antiguo Testamento que resucitaron. Y todos sabrán, ninguno es porque Elías era poderoso, ninguno era porque Eliseo era un mago, era una persona que tenía poderes, no. Estos 3 ejemplos de resurrección radican en torno al poder de Dios. Luego vino Jesús. Ese fue el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, fue el mismo poder que resucitó a la viuda de Sarepta, al hijo de la Sunamita, o este hombre en el sepulcro de Eliseo. El poder de Dios. Posteriormente en el Nuevo Testamento, claro, Jesús, otra persona que resucitó, que se documenta en el Nuevo Testamento en adelante, pues sabemos que es Lázaro, definitivamente. El hijo de la viuda de Naín, también ahí búsquenle ahí. Yo sí les puedo dar oportunidad que en Google le pongan hijo de Naín, hijo de la viuda de Naín, para que lean la historia. Este lo resucitó Jesús en la ciudad de Naín, precisamente. También hay otra persona que es Tabita. El apóstol Pedro fue quien estuvo involucrado en esa resurrección. Y por último, Eutico. Tampoco me gusta ese nombre. Pero bueno, ahí si ustedes quieren tener un hijo, ahí ya les di varias opciones. Eutico fue otra persona que fue resucitada. Todos tienen un común denominador: el poder de Dios. Y hay otra cosa: el poder de Dios que obra a través de personas que creen en Dios. ¿Y qué implicaciones hay con el hecho de que Jesús resucitó? Dentro de la rama de la teología que estudia a Cristo, la cristología, es desde la perspectiva, Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Entonces, al afirmar que Jesús es la resurrección y la vida, Jesús está diciendo que Él es hombre, pero que también Él es Dios. Es una implicación. Y también, al ser Dios, Él tiene autoridad. La escatología, que es la rama de la teología que estudia los eventos futuros, nos habla que Jesús inaugura y garantiza la resurrección final y la vida eterna. Otra implicación de que Jesús es la resurrección
y es la vida, es que nosotros seremos resucitados en un futuro y que nosotros tenemos vida eterna. La soterología, esta es la rama de la teología que estudia la salvación. Aquí habla al Jesús decir: yo soy la resurrección y la vida. Dios, Jesús mismo, está ofreciendo redención y perdón de pecados a través de su muerte y resurrección. Fíjense, con una sola frase, unos dicen resurrección y vida, ¡ay, qué bonito escucha! Ya habló, ahí está comprobando la divinidad de Jesús. Ahí se está comprobando también que vamos a resucitar. Y aquí también se está comprobando en esa frase que somos perdonados de nuestros pecados porque hemos confiado. Y hay más acerca de esta parte, la teología de la resurrección. Les voy a pasar por el WhatsApp también los apuntes de la predicación para que si gustan puedan leer acerca de qué implicaciones hay en la teología de la resurrección, la teología de la vida y la teología del Espíritu Santo. Hay mucho por aprender, mucho por estudiar sobre la resurrección, sobre las implicaciones. Y esto sí me gustaría que ustedes lo lean detenidamente. Llévenselo de tarea para esta semana. Y para terminar, ¿cuáles son las conclusiones? ¿Cuál es la aplicación para tu vida? Tenemos esperanza en Jesús, en la vida después de la muerte. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha llorado por la muerte de una persona? Bueno, replanteo mi pregunta. ¿Alguien de ustedes ha llorado la muerte de una persona antes de que ustedes sean creyentes y que desconocieran del futuro? ¿Cómo es esa muerte? Dolorosa. ¿Por qué será? Exactamente, porque ya no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. Se muere la persona, se acaba todo y no hay nada más. Y si era mi hijo, mi hermano, mi tío, mi papá, mi amigo, lo que sea, ya no lo vas a volver a ver. Y ahí sí, es la ruina total. Superar la muerte de alguien que ya no vas a ver es algo extremadamente doloroso. Claro, hablando de un ser querido. Pero nosotros tenemos la esperanza de que hay vida después de la muerte. Así que superemos el miedo a la muerte. Aún así, ¿alguien ha estado alguna vez al borde de la muerte? A lo mejor algunos. Yo no he estado al borde de la muerte. He escuchado a muchas personas, inclusive he estado cerca, prácticamente enfrente de la persona. Como médico les puedo decir que me ha tocado ver la muerte de algunas personas y es impactante, pero no me ha tocado a mí. ¿Cómo se siente cuando estás al borde de la muerte? Terrible, feo, me imagino, horrible. Superemos ese miedo y es difícil, pero les digo, lo más seguro en esta vida que ustedes tienen es que vamos a fallecer. Así que vamos para allá. Preparémonos para eso. ¿Y a qué me refiero? Sabemos que la muerte no es el fin de nuestra vida. Ahora, antes de eso, valoren su vida presente. Porque estoy seguro que cuando tienen un problema, ya quieren tirar todo al suelo. Ya no quiero seguir. Valoremos la vida que tenemos, porque es un regalo de Dios. ¿A poco no es bonito ver? Bueno, yo a mis hijas, es hermoso ver a mis hijas, a mi familia, Alejandra, mis niñas, es algo hermoso. Pero ¿a poco no es bonito levantarse ustedes, ver a su familia, ver a sus amigos, ver el sol, ver el resplandor, ver la lluvia? La vida es un regalo de Dios. Valoremos la vida presente. Seguramente te puedes poner nostálgico y decir, pues sí, eso es lo que iba. Ajá.
despiertos, Sí. en la madrugada, o sea, es muy diferente. ¿Cómo ponerlo? No como solo. Exactamente, o sea, eso es a lo que voy con valorar a la vida. Claro, la vida tiene momentos muy bonitos, como ver a tus niños chiquitos, ver a tus niños que te vienen, se acercan, te abrazan, te dan un beso, te dicen que te amo, o ver a tu pareja y estar contento, es algo bonito. Pero también la vida trae enfermedades, también la vida trae pérdidas, también la vida trae soledad. Valoremos la vida con todo. Exactamente. Ujú. Exactamente. Valoremos. Sabemos que mientras vivamos, somos afortunados por tener vida. Y cuando muramos, somos más afortunados porque iremos a la presencia de Dios. Y por último, deja que Dios transforme tu vida. Como lo dije hace unos momentos, el mismo poder que resucitó de los muertos a Jesús es el mismo poder que obra en tu vida. Así que, como decía Laura, no estamos solos, tenemos a Dios con nosotros. Vivamos como eso, realmente confiemos en Dios, porque Él nunca nos va a dejar. Y pues bueno, esto es el tema que quería preparar el día.